Este martes inició el programa de verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre de 2019. Tras la suspensión del servicio en los verificentros de la capital, debido a una modificación en el software, hoy retomaron actividades aquellos centros que sí lograron completar su trámite ante la entidad mexicana de acreditación. La verdad es que no sé qué modificaciones le hicieron, pero ayer nos dijeron que estaban actualizando los programas o los sistemas, pero salió muy bien el carro. Digo, realmente está en buenas condiciones, pero veo que está funcionando bien. Fue como 20 minutos máximo, ya tenía yo la cita, la hice por internet, bastante bien, me gustó, sí, bastante organizado. La lista de verificentros que estarán prestando servicio se puede ver en la página de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina. La información se estará actualizando conforme los centros vayan obteniendo su acreditación. Entre las modificaciones que presenta el programa, se encuentra la incorporación de una prueba físico-mecánica para taxis y vehículos que prestan el servicio de transporte por medio de plataformas electrónicas. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.